Para mí es un placer recibir acá al doctor Enrique Orschansky, médico pediatra, docente, escritor, un montón de cosas. Te agradezco el tema de acceder a esta entrevista para Rupturas Inteligentes. Para mí es muy importante eh, visualizar otra perspectiva de determinadas situaciones que llegan a la consulta del abogado. Te bueno, bienvenido. Muchas gracias. El agradecido soy yo por hacer rodar estas ideas y hacerlas circular por sitios inesperados, porque todo el mundo tiene algo para aportar acerca de esto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero empezar con una pregunta y lo que te quiero consultar es ¿qué lugar ocupa el pediatra en la vida de las familias hoy? Mm. Los pediatras tenemos un lugar privilegiado. Estamos sentados por lo general detrás de un escritorio y por la puerta se abre no solamente un consultorio, sino un escuchatorio. Se abren corazones que cuentan intimidades que a veces en el propio seno familiar no se conversan. El pediatra es observador de un ciclo vital que empieza muchas veces desde antes de nacer en la panza de la mamá, cuando vienen a la consulta prenatal. Yo tengo establecido una primera consulta antes de nacer, cuando la embarazada está atenta, no está distraída con el llanto del bebé, o si tiene hambre, o si algo le pasa, o si le han puesto mucha ropa. Y podemos charlar y podemos conversar preventivamente sobre muchas situaciones que ellos van a encontrar, sobre todo en el primer nacimiento. De modo que desde ese mismo inicio prenatal y hasta muy avanzada la adolescencia, eso, uno es un espectador privilegiado que creo que aún conserva cierta ascendencia o cierta influencia en algunas decisiones familiares importantes. De modo que yo me lo tomo con mucha responsabilidad y hay que estar a la altura de cada familia. Claro, yo pensaba, particularmente, yo te conocí en pandemia y junto con mi esposo estábamos escuchando una charla que vos estabas dando y abordaste el tema de la existencia de un conflicto antes de la pandemia y que el hecho de estar en pandemia no lo hacía desaparecer. Y para mí nos pareció súper interesante la visión como más abarcativa, más profunda de lo que implicaba el conflicto y sobre todo viniendo de alguien desde la medicina, ¿no? Entonces, Mm. a partir de ahí te empezamos a seguir y yo quería preguntarte, ¿qué encuentran los padres en tu consulta? La medicina en teoría y en las publicaciones disponibles, demuestra que la mayoría de los problemas familiares, voy a llamar así, porque comienzan dando síntomas en los chicos, pero son las familias, desde un punto de vista sistémico, eh, las que están enfermas o las que tienen conflicto o las que presentan demanda de ayuda. Eh, esta medicina actual ya tiene solucionado el problema para las grandes enfermedades. Lo que resta es la accesibilidad a esos recursos. Están solucionadas las grandes infecciones con vacunas, pero no todos se vacunan. Claro, Están resueltos todos los problemas infecciosos ya instalados porque hay antibióticos, pero no todos acceden. Están resueltos los problemas, el 70% del cáncer infantil está resuelto, pero no todos los chicos llegan a tiempo o las chicas llegan a tiempo. Quiero decir que la medicina desde el punto de vista biológico tiene ciertos protocolos que en pediatría son muy sencillos de acceder y muy fáciles de instalar. Hay que llegar a tiempo y con anuencia de la familia. Queda todo el resto, todos los nuevos síntomas de las nuevas infancias, para los cuales los pediatras tenemos que ayornarnos todo el tiempo. claro, Yo comencé haciendo pediatría en los años 80 y por entonces era sencillo.
había que solucionar diarreas, toses, mocos, el problema nutricional de los flacos y piojos. En este momento, 40 años después, los piojos son los únicos que siguen vigentes. Todo lo demás está más o menos resuelto. Lo que nos sorprende mucho es la adultización de los síntomas. Los trastornos de ansiedad desde muy temprana edad. Las crisis de contracturas musculares severas. Gastritis en chicos de 3, 4 y 5 años. eh, Trastornos metabólicos muy severos, problemas de malnutrición en los gordos, porque por cada chico flaco que vive en la Argentina hay 4 gordos. Gordos me refiero en exceso de grasa, no en exceso de Ujú, peso. ujú. Entonces, eh, para ello, respondiendo a la pregunta, me preparo en el sentido amplio de la escucha sobre todo, de entender cuál es la necesidad de la familia y no necesariamente lo que yo conozco que podría ayudar. Claro. Me voy a explicar un poquito mejor. A veces uno comete lo que se llama el hecho de Procusto, ¿no? La leyenda de Procusto, que era una persona que tenía un hospedaje en un bosque, es una leyenda, por supuesto, y que decía que y hospedaba a la gente, le daba de comer y pasaba la noche y en la cama que él le ofrecía había un requisito. Si la persona era más larga que el largo de la cama, él recortaba las partes que sobraban. Aclaro que es una leyenda. Sí, Si era más corto, lo estiraba y las coyunturas, o sea, las articulaciones se desgarraban hasta llegar a la distancia del lecho de Procusto. Esto es una metáfora para decir que la mayoría de los diagnósticos nosotros usamos el lecho de Procusto. claro. Adaptamos a lo que nosotros sabemos. Entonces los síntomas de distintas familias pueden ser siempre lo mismo porque sabemos una o dos cosas. La medicina actual, por lo menos la medicina familiar, demanda que nosotros estemos sin lecho de Procusto, abiertos a diagnosticar lo que no sabemos. Y a Claro. partir de ahí hay que escuchar. Yo dedico el 80% del tiempo de mi consulta a escuchar a la familia, porque curiosa o no curiosamente, la familia ya viene con la respuesta. Claro. Basta que lo digan en voz alta, basta que se miren entre ellos y que vayan descubriendo a través del espejo. Yo me transformo en un espejo en donde ellos se miran entre ellos, escuchan el rebote de lo que dicen y a partir de ahí aparecen las soluciones. Y por supuesto yo aprendo un montón en cada consulta. Genial, me encanta. En eso hay mucho de común en cómo van evolucionando las profesiones y los Ujú. abogados también tenemos que afinar la escucha, ¿no? Para Mm. poder ir un poco más allá en este tipo de situaciones. Pensaba como correlato, ¿qué encuentran los chicos en tu consulta, ¿no? ¿Hay algún momento en la consulta que ellos tienen cierta situación de estar con vos a solas, siempre es en presencia de la familia? ¿Cómo es Mm. esto? La mayoría de mis pacientes se fidelizan, quiere decir que los conozco desde antes de nacer, en los primeros días, después al mes, después cada 2 meses y después nos hacemos amigos. Creamos lo que se llama una alianza terapéutica con los padres, porque los chicos siempre son consultas indirectas, ellos no vienen a decir lo que les pasa, sino por lo general en la primera infancia los padres dicen lo que creen que les pasa. Y a partir de ahí yo tengo que detectar cuál es la verdad y si coincide con la interpretación de los padres o no. Luego empieza el diálogo directo y ya somos amigos. Somos amigos de infancia, de la infancia de ellos, por supuesto. Y a partir de esa amistad, ellos encuentran un punto de confianza que quiere decir, confiar es con fe, confiar es eh,
repetir este concepto muy antiguo de la medicina, que lo que cura en parte cualquier malestar o dolencia es el vínculo. A partir de un vínculo bien establecido, entonces empiezan las consultas más divertidas con los adolescentes, por ejemplo, sus debuts, el inicio en la bebida, el inicio en el alcohol, en el tabaco, el inicio sexual. Y también empiezan a cuestionar, como todo adolescente, los vínculos de los padres. Y ahí se abre un capítulo interesantísimo que vincula un poco con tus intereses, que tiene que ver con cuánta fidelidad, con cuánta exactitud los chicos son observadores de la realidad familiar. Más allá de esto, desde el punto de vista del procedimiento, yo nunca me quedo solo con los chicos. Ok. Yo siempre establezco en la consulta, pido permiso para revisar y le pido permiso al paciente, porque es una cuestión, digamos, así fui yo enseñado y así yo trato de enseñar. Pero le pido permiso a un chico de 3 o 4 días. Y a los padres les resulta raro que yo le pida permiso para abrir el pañal. Pero me parece que eso va instalando una semilla muy interesante de respeto. Y, y cuando son mayores, nunca se quedan solos conmigo. Esto es un reglamento interno que yo he establecido y que a los chicos les encanta porque se sienten tan respetados y a partir de ahí dicen, si a mí me piden permiso en un consultorio, en todos lados me tienen que pedir permiso, nadie me puede tocar el cuerpo sin mi permiso. Sí, y creo que en esto, de alguna manera, lo que vos estás dando es el ejemplo, ¿no? Enseñando a través del ejemplo, que es tan Eh, difícil porque sí, muchas veces los papás decimos cosas sí, y hacemos otras cosas. Entonces, ¿a qué correcto. están atentos los chicos? Los chicos son los más astutos en descubrir la coherencia entre el decir y el hacer. Esa coherencia son implacables y lo dicen cuando descubren que no hay coherencia. De todos modos, con el tema de modelos, yo he descubierto que en el tema de la comunicación hay comunicadores, hay emisores, pero también hay receptores. Y finalmente la comunicación es el resultado de la recepción. Y te voy a contar una anécdota. Hace un tiempo atendí a un niño de 5 años, hablé con él, hablé con los padres, lo examiné físicamente y mientras estaba vistiendo y yo anotando algunas cuestiones de sugerencias, me dice, yo cuando sea grande quiero ser como vos, veterinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno quiere estar modelando determinadas cosas, pero cada uno interpreta como quiere. Han pasado los años y todavía no tengo muy claro qué quiso decir. Nadie tiene claro qué quiso decir, pero a él le pareció cariñoso. Claro, conceptuoso por ahí. Ah, Em, vos sabés que, como te decía, leí algunas notas y vi algunos videos y hay una parte muy interesante en la que vos de alguna manera planteás que hay hechos en la vida de las familias que tienen que ser avisados o conversados porque su producto durante el desarrollo de la vida familiar eh, causa dolor y hablas de las mudanzas, hablas del cambio de colegio. Y yo quería introducir algo que tiene que ver con esto que estamos charlando, que tiene que ver con la separación de los papás, ¿no? Eh, Porque esto también es un cambio en lo cotidiano, en la vida familiar, en el manejo. Entonces, ¿te ha pasado de poder de alguna manera hablar con los padres antes de que esto se produzca, como para ver cómo se comunica? Eh, ¿Te llega el caso después que se han separado? eh, yo en realidad estoy repitiendo las demandas de los chicos. Yo tomo elementos de una contundente encuesta internacional de bienestar infantil y adolescente que se hizo en Latinoamérica hasta la pandemia. Ahí se interrumpió y ahora se retoma.
y sobre miles de casos le preguntaban a los chicos qué les podía cambiar la vida para mejor, qué podía aumentar su bienestar. Y ellos contestaron, miles de chicos de, de distintos países de Latinoamérica, dijeron muchas cosas, pero las tres primeras son contundentes. La primera es que los padres cambien la cara de preocupados, que dejen de tener esa cara. No es fácil. La segunda, que los padres apaguen los celulares. Interesante, ¿no? Porque generalmente a la infancia se le adjudica la adicción a los celulares y que los chicos están prendidos a las pantallas. No, 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 son los adultos. Y lo tercero, y ahí vamos al tema que estás planteando, que no haya mudanzas, que no haya mudanzas de colegio, de casa, de barrio, de amigos. Y en esto, en teoría, podría venir cambios de la estructura familiar, porque los Ujú, padres no viven bajo el mismo techo. claro. En mi experiencia, y no quiero decir que esto sea generalizado, los chicos las generaciones de menos de 12 años, podría marcarlo ahí, que son la generación alfa, veníamos de una clasificación de generaciones desde veteranos, baby boomers, X, Y, Z, y los Z son los mayores de 12 años. Esta generación menor, que después de la Z le tuvieron que poner alfa porque ya no había más letras, tienen otro concepto sobre la separación física de los padres. Están más preocupados en conservar el cariño directo hacia ellos de cada uno de los progenitores que el vínculo que hay entre ellos. No les importa si ellos tiran platos, si se enojan, si pelean. Al contrario, si viven bajo el mismo techo y pelean, ellos prefieren que se separen concretamente, pero que su cariño esté asegurado. En eso se basa el egocentrismo infantil de los alfa. Y los alfas son muy concretos en eso. Cuando vuelvo a hacer historia, cuando yo comencé a trabajar en pediatría, el problema eran los hijos de padres separados, con muchos conflictos, porque iban en contra de la corriente. Resulta que ahora las separaciones son tan frecuentes, Mm, o en todo caso las pasantías son tan frecuentes, sí, claro, los cambios de vínculo, que estoy con consultas sobre chicos que están muy molestos porque sus padres siguen juntos o porque el ambiente familiar no les ayuda a crecer, no les ayuda a consolidar un modelo de amor con el cual, al cual adoptar y después repetir cuando les llegue el momento, claro, o están muy enojados porque eh, se comparan con los amigos que tienen familias ensambladas y pierden. claro. Tengo un paciente que está muy enojado porque sus amigos, un grupo de 5 amigos, es el único cuyos padres siguen juntos. Y los otros amigos tienen un montón de abuelos, tienen un montón de padres, tienen hermanos que no esperaban tener, tienen primos, tienen doble vacación, doble Navidad, doble festejo, cumpleaños por todos lados. Eh, hay que valorarlo esto en términos de que la natalidad ha bajado mucho en nuestro país, que hay muchos chicos solos, muchos hijos únicos y que tal vez las familias ensambladas son un vendaje, una muleta Claro. para solucionar la soledad intrafamiliar. Mm, importante. Vos sabés que mientras hablabas me surgió una pregunta o algo que te quería consultar. Viste que cuando los padres se separan, normalmente los grupos de amigos se dividen, ¿no? Ujú, Eh, ujú, ¿El pediatra con quién se queda? ujú. Con todos, con Imaginé que todo aquel que colabore en el bienestar, porque hay un famoso dicho de un poeta israelí que dice, se puede crecer con padres o contra los padres, pero no sin padres. Y padres en sentido genérico, padres y madres. sí. Digo,
No hay personas hay padres o madres que van a ser más afines, que va a haber más afinidad. No es que los quieren más, sino que son más afines. Pero ellos necesitan a todos. Y necesitan al que se equivoca, y necesitan al que acierta. Entonces yo no puedo excluir absolutamente a nadie. No es, no es no es prerrogativa mía, no es elección mía, y todos los aportes, en ese sentido, yo he aprendido a consultar a todas las personas que tienen influencia sobre la emocionalidad de los chicos en la génesis de enfermedades. Ejemplos. Yo cito a mi consulta cuando hay una situación compleja a la directora del colegio donde asiste, a la Claro. maestra, al transportista escolar, con el que transcurre tal vez media hora de ida y media hora de vuelta todos los días de actividad escolar y con el que conversa tal vez más que con los padres. Quiero decir que hay autoridades infantiles en la vida de los chicos que tienen mucha más información que los propios progenitores. Entonces, no excluir a nadie, al contrario, sumar todo, todo. Eh, me dejas sin palabras, porque vos sabés que actualmente está apareciendo una figura en el derecho que se denomina coordinador parental. Y este coordinador Ujú. parental hace las veces de como un pivot que tiene relación con cada una de las personas que se vinculan con la familia. Y como ese coordinador lo que tiene que poner por sobre todo es el interés superior del niño, de alguna manera lo que hace es tomar contacto con cada persona que se vincula con ese niño, como para hacer un análisis holístico del caso y no solamente puntual de lo que le están planteando. Y vos lo que estás describiendo de alguna manera a través de tu práctica es que vos sos como una especie de coordinador en esas familias en donde de alguna manera lo que haces es unir la información para poder hacer un análisis más profundo de lo que aparece, ¿no? En los casos. Y la realidad de cada familia es muy compleja, la realidad de cada niño o niña es muy compleja y es un rompecabezas que no le puede faltar ni una pieza. A todos nos ha pasado, ¿no? De tener rompecabezas en casa y por ahí faltan una o dos piezas y era el cielo y es celeste y da igual si se entiende la imagen. Yo no creo así. Yo creo que tienen que estar todas las piezas, porque a veces en ese paisaje que armamos del rompecabezas estaba el cielo y resulta que la piecita que faltaba, ahí se ve un ave, y ese ave es hacia donde estaba mirando la figura que nosotros armamos. Entonces, de pronto viene alguna persona inesperada, pero que forma parte del núcleo vivencial de ese niño o niña y aporta algo que nadie sabía, que nadie conocía. Entonces hay que entender de que, inclusive depende de la edad también, de que todos los testimonios son válidos y que todos los testimonios son indispensables dentro de la interpretación general. No se puede dejar ningún cabo suelto en la medida que se pueda, en la medida que se pueda, porque cuando se toman decisiones, esas decisiones tienen un impacto altísimo en el futuro. Y Claro, si la pediatría es un territorio de oportunidad, ¿por qué desperdiciarla, no? claro. El, vos acá hablas del rompecabezas y que todo es necesario. ¿Cómo armar ese rompecabezas cuando por ahí ese niño no tiene vínculo con uno de sus papás, por el motivo que fuera? A veces existen, o sea, razones de índole jurídica, a veces no. Eh, ¿Cómo hago para sostener, para acompañar? Es que los rompecabezas no son figuras exactas. La ausencia es una pieza del rompecabezas. Claro, La falta de vínculo o la falta de deseo de esa persona de estar con su papá o con su mamá, o de que los padres se han puesto de acuerdo en algún régimen de reparto del tiempo, de reparto de eso, ¿no? De la dedicación y el cuidado, y él no está de acuerdo con eso, claro, en absoluto. Entonces,
eh, los rompecabezas siempre son hipotéticos. Quiero decir que todos los diagnósticos de situación son hipótesis, a demostrar. claro, No pueden ser concluyentes. Así como en la medicina un diagnóstico no puede ser una lápida. Este niño es así. No, ese niño está así. La conjugación del verbo importa. Un niño puede estar triste, no ser triste. claro. Así como puede estar alérgico, no ser alérgico. A veces la conjugación establece cosas lapidarias que determinan que para siempre esto va a ser así. Y Ujú. no, y no. Y si hay algo cambiante en esta vida son los vínculos. Te pregunto en el caso, por ejemplo, como recién bien citabas, que un chico no quiera, no sé, tener contacto con su mamá o con su papá, eh, ¿esto se aborda en la consulta? ¿Lo charla con vos? ¿De qué manera uno trata, ¿no? de incorporar esta información para el análisis que hace Ujú. del caso? En teoría, la visión clásica es que los pediatras nos ocupamos de la salud física. En mi caso, a mí me parece un desperdicio entender que la salud física exclusivamente depende de si tiene fiebre, si tose o Claro, si le duele la panza. Hay infinidad de dolores de panza que tienen que ver con lo emocional y hay infinidades de dolor de cabeza que tienen que ver con quién paso este fin de semana. mm, Entonces, mi postura es estar disponible. Disponible es tener ganas de escuchar si ellos quieren hablar de ese tema. Pero yo no puedo hablar de cosas que los padres no quieran. Entonces, resulta más sencillo si uno los conoce desde el nacimiento, claro, porque a partir de ahí, esta alianza terapéutica, que es una alianza cordial y afectuosa, cordial del corazón, ¿no? Cordial de estoy acá para ayudar, no para complicarte la vida. Entonces, por más conflictivo que sea ese vínculo, en algún punto en el consultorio dejan las armas fuera del consultorio, entran desarmados claro, y se habla. Así como se habló por primera vez de si está todo bien apenas nació, a por qué no camina si ya cumplió un año. Bueno, ¿qué hacemos con este niño si ahora no estamos juntos? Con esa claro, misma confianza, a partir de establecer una alianza terapéutica confiable, en la que ellos saben de que yo estoy ahí, en todo caso para aportar y en la mayoría de los casos para escuchar y para espejar. Sí, se habla de esto en el consultorio, siempre se habla de esto, porque cuesta encontrar otros referentes en los que los padres eh, claro. muestren en tanta transferencia. Ni siquiera a veces en los especialistas en salud mental se instala una transferencia así, porque suelen ser especialistas individuales. El psicólogo, la psiquiatra de la madre o del padre, o el que Mm, interviene en esta ocasión, pero, a ver, nos conocemos desde la panza. Es como claro. charlar con un amigo muy íntimo. ¿Te ha pasado que algún chico te ha pedido que vos hables con los papás de algo en particular, que por ahí no se animan a decirle, que les cuesta abordar, que les resulta complejo plantear? Sí, sí, pero no solamente de ellos. Me han pedido que hable por problemas de los padres. Habla con mi papá para que deje de tomar tanto alcohol, Ah, porque cuando se emborracha se pone malo. Y mi papá no es malo, se pone malo. mira, Quiero decir que eh, los chicos tienen una visión más sistémica que los adultos. A veces los adultos dividen. Y le traigo a este niño que tiene un problema. Y en realidad el problema lo tiene la familia. El niño sabe interpretar los problemas familiares con mucha mayor naturalidad. Él se sabe parte de. Y los adultos naturalmente no, porque vienen con una historia previa, son hijos de, nietos de, y en la consulta aportan todo. claro, Eh,
los chicos son geniales. A ver, geniales en el sentido de eh, no simulan, no disimulan. Cuando necesitan algo, levantan la mano. Cuando no quieren estar ahí, lo dicen. Y esa autenticidad se agradece de una manera. eh, bueno, esta es mi forma de agradecer, estar disponible. Te quería hacer otra pregunta. ¿El pediatra es una joya familiar que pasa de generación en generación? A veces sí, a veces no. Cuidado, hay familias que no quieren tener una consulta conmigo, prefieren una consulta rápida que le digan que el peso está bien, que la talla está bien, que el perímetro cefálico del bebé está bien y que engordó lindo. Y se van con una cifra de peso y están chochos. Y esa consulta dura 14 minutos. Ujú. Y hay otras familias que demandan otra cosa, que demandan pautas de crianza, porque hay que marcar en forma notable que la crianza tribal que existía hace 60, 70 años atrás, que quiere decir con muchos hermanos, con tíos, con una parentela que opinaba sobre las pautas de crianza, ayudaba mucho a conducir la prole hacia algún lado y a conducirse como padre y madre, porque los chicos llegan al mundo sin manual. Claro. Entonces, la tribu otorgaba estas guías, esta orientación. En el mundo actual, apurado y con mucha ausencia del hogar, tanto de los chicos y los grandes, la crianza individual obliga a que un especialista tenga que opinar sobre cómo educar a los chicos. Entonces ahí viene la tercerización de la crianza. La tercerización le llamo yo a que un niño de 1 año y medio ya esté en una guardería para que sociabilice, Mm. cuando antes la familia sociabilizaba. Ahora resulta que tiene que ir a una guardería o a una sala maternal o a un colegio, ya a un colegio que tiene nivel inicial, pero también tiene primario y secundario y hay un mundo de gente. Entonces es como si hubiera perdido autoridad padre y madre como autoridades principales de la educación. Yo soy un convencido que el que educa es la familia y Sí. la escuela refuerza, enseña, estimula, pero no educa, no debería educar, no debería cargar la mochila, la escuela, de la educación básica, de la educación que significa aprender a decir gracias, a decir permiso, a limpiarse la boca, a ir al baño solo, a hablar. Tenemos una epidemia de chicos que hablan mal porque en su casa no circula la palabra. Porque estoy hablando de buena gente, ¿no? Padres Sí. muy ocupados, hiperocupados, que no están con los chicos. Están trabajando por ellos, pero sin ellos. Y ellos pasan frente al televisor o a la tablet muchas horas al día. Por lo tanto, falta ese vínculo, ese link humano que es la palabra. Y sin palabra no hay educación. Ese, Por eso sí, sí, aparecemos nosotros como también personas que tercerizamos la crianza individual. es interesante lo que planteas porque desde mi lugar como abogada yo también veo esto, ¿no? Que existe la imposibilidad de resolver un conflicto de manera hablada, comunicando. Mm, ¿Qué opino yo? mm, Tolerar lo que el otro no comparte eh, respecto de una decisión que tiene que ver con el chico. Entonces, hoy se terceriza esa decisión en el Poder Judicial, que es el que en definitiva tiene que decidir a quién le da la razón. Y así esto es. parece muy, muy complejo porque, como vos bien decís, las familias tienen el conocimiento y tienen la respuesta de cómo tiene que resolverse esto. Y muchas veces plantear una cuestión ante un poder judicial que además está atestado de estas cosas que son más bien vinculares y respecto a las cuales le faltan elementos para tomar decisiones y tiempo, ¿no? Entonces se terminan reproduciendo los conflictos y esta autogestión que tiene que tener la familia para
¿no? Resolver sus propios inconvenientes, hace que deleguen. Y Mm. vuelvo a lo que vos hablabas al principio, o lo que hablábamos del ejemplo, ¿no? Eh, si mis papás no pueden hablar y tratar de encontrar de manera consensuada una forma de resolver este conflicto y lo tienen que delegar, yo como hijo aprendo a que tampoco puedo, ¿no? Y que voy a tener que recurrir a un tercero que venga y que resuelva lo que yo no puedo. Claro, se termina laudando cuestiones muy básicas. Eh, eh, lo has resumido muy bien, y es exactamente lo que les ocurre a ustedes y lo que nos ocurre a nosotros, y que se define como la caída de la autoridad frente a los chicos. ¿Quiénes son las autoridades durante la infancia? Las autoridades son los que conducen las tres instituciones que constituyen individuos y ciudadanos. Pues no solamente constituyen subjetividades, sino personas que van a ejercer de ciudadanos. Uno es la familia, otro es la escuela y otro Mm, es el Estado. Son las tres instituciones básicas. ¿Quiénes son las autoridades de esas instituciones? En teoría, en la primera, en la familia, deberían ser los padres. Y yo respondo que no necesariamente, son los que están. mm, Los que están. Si son los padres, perfecto. Hay coincidencia y estamos de acuerdo que son claro, las autoridades, las que marcan hacia dónde, con errores o sin errores, porque no hay padres perfectos, hay padres disponibles o no disponibles. Pero son autoridades en la medida en que están. En la escuela son los que están. A veces son los docentes, pero son esos docentes apasionados que contagian conocimiento, que mm, enamoran del conocimiento. Pero a veces es el portero del cole, porque saluda por el nombre, y los mm, chicos se sienten que existen cuando son claro, saludados por el nombre y no en forma genérica. O el transportista que citaba antes, que es el que escucha, que no tiene alternativa, ¿no? Él lo va manejando, o ella, y escucha las historias que los chicos tienen para contar, que no tienen lugar en una casa o en la escuela, pero sí en el transporte escolar, en las ciudades en donde uno hay que trasladarse de esa manera. Por lo tanto, en la escuela también, los que están, y en el Estado, mm, los que están. ¿Y a dónde están los que están o no están? Los chicos están asistiendo a una crisis de ausencia de autoridades, en donde tiene que haber especialistas, ya sea del derecho, de la psicología, de la psicopedagogía, de la pediatría o de la puericultura o de donde fuera, para laudar una situación en donde no hay acuerdo. Y lo que parece complejo yo no lo veo como complejo a partir de ver cómo se resuelven muchas situaciones familiares cuando yo les pido que dispongan de tiempo. claro. Porque parece que el valor perdido en este siglo es el tiempo. Todo muy apurado y es más fácil pedirle a un juez que decida por nosotros. Pero resulta que la decisión era si dejaba el chupete o no. Claro, no. A ver, no nos podemos poner de acuerdo en cosas mínimas. Eh, o decidir a qué colegio va, o qué hacer cuando se emborrachó por primera vez, o qué pasa, quién aborda el inicio sexual de los chicos. Es decir, hay tantas decisiones que están tercerizadas que desde el punto de vista mío y con muchísimo optimismo, yo veo que en el consultorio, apenas yo le toco el hombro a un padre o una madre, reaccionan, se ponen en situación de autoridad y resuelven. Claro. Es, es como darles la oportunidad de hacerlo, ¿no? Darles la responsabilidad incluso. Eh, Porque lo que me parece es, en lugar bueno, yo creo que en esto sistémico que vos decís, esta falta de resolución inmediata por parte de la justicia muchas veces lleva
a que el tiempo transcurra de una manera no querida, ¿no? Porque yo fui Sí. para que me lo resuelvan y no se resuelve. Entonces, tengo que volver a entrar en esta situación y resolverlo yo. Entonces, Ujú. es como si el sistema se encargara de decir, por acá no es, tenés que ir Sí, de otra manera. Eh, sí. y, y- Esta y- y- desaparición de la palabra va acompañada del desarrollo tecnológico. claro, Estamos chateando mucho y hay que ser muy buen literato, muy buen escritor para que se entienda lo que uno quiere decir. Entonces uno larga un mensaje y ese mensaje puede ser tomado para allá o para allá, como enojo o como chiste, como broma o como insulto. Es muy difícil. Eh, Hay apuro, no hay reflexión frente a la respuesta. Frente a un WhatsApp uno responde sin pensar. sí, Esa pausa reflexiva es lo que daba el diálogo y que el WhatsApp no lo está estimulando, se está estimulando en la impaciencia. Y por otro lado, hay una incapacidad creciente, de terminar un concepto con palabras. Fíjate qué frecuente que es que una persona te empiece a contar algo y lo termine de redondear mostrándote un video o una imagen, para que vos entiendas lo que quiere decir. claro, Y no hay sujeto, predicado, verbo al medio y oración que pueda terminar el concepto y que enriquezca este diálogo que a vos te va a hacer pensar y vas a hacer una pausa y vas a contestar lo tuyo. Y así este diálogo mm, evita mucha intermediación, evita mucho conflicto. Yo sí. creo que la solución está mucho más cerca de lo que uno cree. Insisto, tocarle el hombro a la gente funciona y demostrarle que tienen mucha más capacidad para dialogar de lo que creen en realidad. Bueno, te voy a hacer las últimas dos preguntas. Dale. Y en realidad, más que preguntas, lo que yo te pediría es si vos tenés algún mensaje dirigido hacia los padres en esto de acompañar a los hijos, en esto de pensar que los actos que ellos realizan respecto de los hijos a veces tienen consecuencias no pensadas, ¿no? Esto que vos decías de la natalidad, eh, te voy a traer un ejemplo. Yo voy caminando a veces con mi hijo más chico, que tiene 14, y él me dice, che, mami, yo no sé si voy a tener hijos, porque yo veo pasar a los papás y veo unas caras, ¿viste? Y yo le digo, bueno, lo que pasa Es que verdad. es un momento este, ¿no? Es un momento, no, hay momentos en donde los papás están cansados porque están haciendo un montón de cosas, pero son momentos, son más los momentos felices que esas caras que vos ves, ¿no? Entonces, en esta cuestión, me parece que a veces descansa mucho en nosotros eh, el que vean más allá de la cara de preocupación y que noten que uno disfruta. Hay momentos en donde uno disfruta ser padre, madre, ¿no? Entonces, ¿qué Mm. mensaje le podríamos dar a esos papás cuyas caras por ahí no reflejan esa dicha de ser padres? No son consejos, son comentarios nada más, porque Ok. consejo es lo que uno podría insinuar o una sugerencia a alguien que conoce muy bien, pero en Ujú, general, ujú, primero, federalizar la vida. Es una expresión rara esta. ujú, Quiero decir, cuando uno ve la realidad viviendo en una mega urbe, como puede ser Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, no es lo mismo que verla viviendo en un pueblo. Yo tengo la inmensa fortuna de ir a dar charlas a muchos lugares muy pequeñitos, pequeñitos en cantidad de población, de 2.000, 3.000, 6.000, 15.000 habitantes. Y hay un aire fresco y hay una cara de tranquilidad. Cuidado, tienen los mismos problemas que todos, ¿eh? Pero viven de otra forma. Federalizar la vida quiere decir vivir como en un pueblo, que es muy difícil
por supuesto, y ustedes en Buenos Aires la tienen mucho más grave, pero hay maneras de, por ejemplo, recuperar el descanso nocturno. Es que recuperar un ciclo biológico que tranquiliza y evita el uso de ansiolíticos. Recuperar el fin de semana. Fin de semana es un eufemismo que, que está muy mal interpretado. ¿La semana finaliza en serio? ¿O el sábado y domingo son días para cansarse de otra manera? Lo tercero es pensar cuándo lo eligieron a ese hijo o esa hija. ¿Cuando lo concibieron? ¿Cuando fue parido? ¿O todos los días? Si uno elige la tercera, si lo elige a ella o a él todos los días, con sus migas debajo de la cama, con su desorden de adolescente, con sus contestaciones raras, con que se llevó matemáticas por segunda vez, pero le mete un abrazo y le dice, te elijo de nuevo, y para siempre como hijo mío. A partir de ahí se diluyen tantas situaciones que van desde lo físico a lo emocional y al futuro. Entonces, si uno vive en una ciudad muy loca, pero adentro de la familia, puertas adentro, se vive como en un pueblo y se apaga la tele a la hora de comer y se come en comunidad y el fin de semana se hace una pausa para recuperar fuerzas. Y si los elige de nuevo todos los días, hay mucha posibilidad de necesitar a muchos menos abogados y jueces. Muy bueno, muy bueno. Aunque parezca que estoy trabajando en contra de lo que yo hago, a mí lo que me parece es, eh, no todos tienen que tener en la vida un abogado. Esta es una realidad. Por ahí no es necesario consultarlo. Eh, pero sí el que es consultado tiene la responsabilidad de entender que no solo quien llega a la consulta va a recibir esto que uno le está brindando como asesoramiento, ¿no? Sino que esto va a tener una consecuencia respecto de toda la familia, porque la persona va a actuar en función de, y esto va a producir un cambio en el núcleo familiar. Entonces, es ejercer de otro lugar. Y la última Ujú, pregunta que te quiero hacer, o ujú. sí, la última sugerencia que te quiero pedir es, ¿qué le dirías a un chico que está en una situación compleja en donde a veces estos conflictos entre los papás lo ponen en situación de tener que elegir esto o esto, a él o a ella? Esto es tan así, es necesario. Eh, ¿Qué puede hacer un niño frente a esa situación? Mm. Eh, si la infancia es un proceso, no es un territorio, sino es un proceso de crecimiento constante y es cambiante, el tiempo pierde valor, porque en realidad no es el tiempo, sino la capacidad de maduración de ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, nada es definitivo. A partir de ese concepto de que nada es definitivo, ninguna decisión judicial es definitiva, ninguna decisión familiar es definitiva, ninguna ausencia podría llegar a ser definitiva. Los chicos, yo intento trabajar con los chicos para que ellos entiendan de que la transitoriedad es la raíz de toda esperanza. Esto en este momento está así. Y en este momento vas a estar con uno y no vas a estar con el otro. Pero esto es por ahora. Mm, Y después veremos. Anclarnos siempre en la hipótesis de que este conflicto en este momento está en tal situación, pero no necesariamente es para siempre, porque si no estaríamos poniéndole un techo a todas las situaciones diagnósticas y eso es el error más común de Procusto. claro, claro. Bueno, Enrique, un placer. Yo podría estar todo el día charlando con vos. La verdad es, agradezco que
que la evolución de las profesiones lleve a encontrar puntos de contacto que, que rara vez se han pensado y cómo cada uno desde su profesión puede ayudar a las familias de manera de aportar ese granito de arena como para tratar de ir hacia un lugar más amoroso, ¿no? Mm. Para todos. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Gracias a vos, gracias por el tiempo, por el interés y volviendo a un comentario que hiciste sobre la pandemia, ¿no? La Ujú. pandemia fue una gran lupa que se posó en cada familia y aumentó lo que había. Aumentó la fuerza de las familias que estaban bien, que estaban sólidas, las consolidó. Y las familias que estaban un poquito estalladas terminaron eh, de disgregarse o de atomizarse. No hace falta una pandemia. Cualquier situación es una lupa que agranda lo que ya hay. Por lo tanto, creo que cada familia podría averiguar asomándose del otro lado de la lupa y ahí estamos nosotros para mostrarles qué es lo que hay, que se puede consolidar. Todas las familias tienen algo muy, muy fuerte para consolidar y tienen destrucciones que son naturales. Así que vale la pena seguir trabajando en esto. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Adiós. Adiós.